Pues hoy les vamos a hablar y doy una pista de quién es el invitado. Es una pista que no reconocerá mucha gente, pero bueno, el invitado hoy, la primera charla que dio un iniciador hace 8 años más o menos, fue de marketing de guerrilla. Ya entonces estaban especializados en nuevas formas de marketing y hoy pues lo que vamos a hablar un poco es de marketing de guerrilla, que es una forma no convencional y low cost de hacer marketing, acciones de marketing. Me parece fantástico el término, marketing de guerrilla. Esto es como, ¿qué es lo que tenemos? O sea, es como MacGyver, ¿no? Que tenemos A, B y C, y con esto, ¿cómo podemos vender nuestro producto, vender nuestra marca o hacer crecer el valor de nuestra empresa? Sí, sobre todo comunicar, digamos, una marca de una forma fresca. Es algo que empezó sobre todo en empresas pues que tenían más ingenio que recursos, ¿no? Y que se trata sobre todo pues eso, de hacer acciones no convencionales que sorprendan a los usuarios, muchas veces que les involucren, que les hagan partícipes en la campaña y que, bueno, de forma, pues como decimos, sorprendente, pues logren llamar la atención de la gente sobre una marca. Y si hay suerte, bueno, pues se convierta en algo viral que, digamos, va de boca en boca o de muro en muro y que, bueno, pues la verdad es que no siempre, evidentemente, funciona, pero cuando alguna engancha la popularidad, pues sí son acciones súper efectivas. Y Territorio Creativo sabe hacer esto. José Luis Polo, eres fundador, socio fundador y director general de esta consultora y agencia, que así os calificáis, consultora y agencia, Territorio Creativo. Yo creo que el principio, en nuestro caso, de la guerrilla, pues la guerrilla tiene que empezar por algún lado, ¿no? Entonces, el principio de la guerrilla venía precisamente por lo de definirnos como consultora y agencia. Cuando en el año 97 nace Territorio Creativo, es una empresa muy diferente a lo que se conforma a partir del año 2005, cuando lanzamos nuestro blog. Somos la primera agencia, la primera empresa, en realidad, en España que lanza un blog, digamos que con identidad propia de empresa, porque hasta entonces lo que tenían, había muchísimos blogs ya, mucha gente, esto llamaba muchísimo la atención, era el nacimiento de redes de blogs comerciales, etcétera. Pero lo que sí que es verdad que en ese momento lo que nos pareció es que el mercado, una vez que aprendemos todo lo que está pasando allí, que el mercado, la forma de comunicar, la entrada de los blogs, después las redes sociales, después poco a poco cómo la gente empieza a engancharse, a tener esa facilidad de conectividad al alcance de la mano, máximo hoy en día con el mail, por hacer la historia corta, nos estaba colocando en otro paradigma de cómo abordar la comunicación, ¿no? Mezclar lo que siempre han tenido las agencias, que es la capacidad para transmitir atención sobre las marcas que se ponen a trabajar con ellas, y por otro lado lo que las consultorías siempre han sido capaces también de plantear, que es analizar al detalle qué es lo que está pasando y cómo hacerle caso o cómo hacerle frente, pues fue un poco lo que tratamos de meter bajo la misma insignia, ¿no? Y en realidad el tiempo a día de hoy nos ha dado en gran medida la razón, porque la mayor parte del tiempo, cuando tienes que hacer frente a algo que es muy nuevo, te la pasas analizando qué es lo que tienes delante y cómo le puedes sacar rendimiento, ¿no? Yo es que creo, Juan Luis, que has comentado en el año 2005 tener el blog de una empresa que sea la imagen en Internet, por lo menos ese contenido, ese marketing de contenido ya en el año 2005, eso es ser pioneros, porque entonces yo creo que los blogs ni se llamaban blogs, se llamarían bitácoras entonces, y la gente, ¿no? O sea, estamos remontándonos a eso, entonces sí que eres pionero de la guerrilla, vamos. Sí, la verdad es que efectivamente por aquel entonces eran bitácoras, y de hecho había premios bitácoras, van haciendo por aquel entonces, claro, es que estamos hablando de un momento en el que además todo eran blogs, no había Twitter, no había Facebook, bueno, podía haberlo, pero nosotros ni lo olíamos, no había cosas de este tipo, ¿no? Entonces, la realidad es que de cómo en aquel entonces a nosotros rápidamente todo el mundo nos decía, ¿y para qué queréis montar un blog si ya tenéis una página web? A lo que ahora estamos viviendo, ha quedado demostrado que el marketing de contenidos es tal vez el punto de la guerrilla imprescindible en un mercado donde hasta ahora los medios de comunicación tenían prácticamente la única llave. Y ahora las llaves son más compartidas, ¿no? Y además, sin que, como está quedando demostrado, sin que digamos, nada mate a nada, que esta es otra historia, ¿no? Bueno, yo creo que los medios la llave no solo la están perdiendo, sino que la única que les queda ya ni saben en qué cajón la han metido. Pero, Lucas, vamos a ver, marketing de guerrilla, esto significa que, para empezar, todo el mundo está obligado a contemplar el marketing como algo que forma parte del ADN de su empresa, sino que se olvide. Bueno, el marketing seguramente es la función más importante de la empresa, ¿no? Desde luego hay otras
o sea, de mucha relevancia, pero el ser capaz de entender qué quieren tus clientes y diseñar productos y servicios que respondan a esas necesidades, pues es la clave, o sea, es la base de todo, ¿no? Respecto a lo que comentaba Juan Luis, recuerdo además que él y yo nos conocimos más o menos por esa etapa de la que habla, en la cual había un grupo de fanáticos, ¿no? Frikis fanáticos de los blogs, ¿no? Que nos reuníamos además en un pequeño bar, debíamos ser 25 personas, que nos reuníamos y a hablar de, pues eso, de blogs, de estas nuevas formas de comunicación, pero de forma, vamos, entonces si nos llegan a decir la relevancia y el pozo que ha tenido durante todos estos años, aunque como bien comenta, haya mutado un poco de forma, ¿no? Pero esa capacidad de una persona o una pequeña empresa, pues tener un escaparate al mundo y expresar, pues no solo además, en el caso de empresas, los típicos mensajes, ¿no? que se daban hasta entonces, que eran, bueno, pues aburridos, promocionales, etcétera, sino de dirigirse, pues de otra forma nueva a sus clientes, ¿no? De una forma mucho más próxima. Pues yo creo que si nos cuentan eso entonces la relevancia o el cambio que hubiera tenido, pues hubiéramos alucinado, porque entonces básicamente era compartir una cerveza, hablábamos mucho de tecnología y de plataformas, etcétera, y luego fíjate en lo que se ha convertido, ¿no? Su blog pues es una referencia en el mundo del marketing en España. Yo quiero que me habléis de cómo han cambiado los clientes ahora mismo cuando lanzamos un proyecto, un nuevo proyecto, y aquí hemos hablado muchas veces de validar nuestro producto, de testearlo antes de hacer determinadas acciones. Lo testeamos en un mercado que cada día está hiperinformado, está sobreinformado. De aquella manera, no vamos a entrar en eso. Entonces, claro, ha cambiado mucho, tenemos el acceso. El otro día me acerqué por la nueva tienda de Apple de Sol y no se podía entrar, lo que significaba que, en fin, que la pasión por el consumo de información a través de los dispositivos, en fin, ha cambiado las formas de consumir también nuestros productos. Juan Luis, ¿cómo es el cliente de ahora? Yo creo que el cliente de ahora, nosotros tenemos una denominación para él, ¿no? Y es el consumidor social. En realidad, nos gusta consumir como siempre nos ha gustado, como no nos va a dejar de gustar. Porque muchas veces la gente dice, no, es que la gente no queremos gastar o no queremos comprar. Mentira, siempre hemos querido comprar, tener. Además, el tener yo y no tener el de al lado y durante un tiempo presumir de que yo lo tengo y él no, evidentemente, es uno de los grandes motores de ese momento del compartir, ¿no? Pero el consumidor se ha vuelto social. O sea, frente a los modelos de entenderle, por ejemplo, dos ejemplos muy concretos. Uno es, por ejemplo, el concepto del CRM transaccional. Por CRM entendemos el acrónimo de las palabras en inglés, el Customer Relationship Management, ¿no? Pero lo que quiere decirse es que de siempre, de muchas empresas tienen información nuestra por las transacciones que realizamos con ellas. Banca, tiendas de moda, porque tienen una tarjeta de fidelización y saben que cada vez que estamos ahí compramos, vamos a dar nuestra tarjeta y guarda recuerdo de cuál ha sido la compra, el importe, el tipo de prenda, etcétera, etcétera, o la banca cuando sacamos dinero de cajeros. Pues, por ejemplo, ese concepto del transaccional, que durante mucho tiempo ha sido la gran información que tenían de nosotros, ahora, a todas luces y de la manera más rápida posible, estamos tratando de complementarla con la información social. Yo soy cliente de un banco, pero mi banco no sabe si yo me quiero comprar un coche o no, hasta que no me siento con el director de la sucursal o hago un movimiento del tipo busco un préstamo para. Sin embargo, si el banco escucha, como escuchan las tiendas de moda, etcétera, etcétera, pueden escuchar a sus clientes diciendo lo que van a hacer, dónde quieren ir de vacaciones, lo que van a gastar, en qué momento, para qué y cómo y cuándo. O recomendando un determinado producto. Oye, pues yo te recomiendo la tarjeta, esta que yo utilizo no tiene coste, no tiene comisiones, funciona muy bien, me la cogen, tal. Luego, entonces, ese es uno de los ejemplos, de los dos ejemplos que yo os comentaba, el transaccional es clave, ¿no? Y el otro tema es, por ejemplo, en el momento que vivimos ya, después de ese año 2005, parece mentira, pero fue ayer. Y de ayer a hoy, en tan solo 9 años, esto está cogiendo un ritmo espectacular, ¿no? Pues el otro tema es, por ejemplo, que las personas, los consumidores, entramos a trabajar con nuestros dispositivos móviles en las empresas en las que trabajamos. O dicho de otra manera, continuamos conectados el tiempo que estamos trabajando. Podemos estar aquí, esto es más fácil aquí, para sobre todo el invitado que soy yo, estar tuiteando mientras vosotros estáis hablando, ¿no? Pero, por ejemplo, no ya en territorio creativo, que uno puede decir, bueno, es que vosotros estáis muy ligados a los conceptos de medios sociales, pero en las empresas la gente quiere utilizar sus móviles, sus tabletas, sus historias y tener pequeños espacios de poder comentar. Si las empresas fuéramos capaces
de coger esa capacidad que hemos desarrollado las personas y esos hábitos de compartir sociales para tener verdaderos prescriptores de nuestra marca. Al fin y al cabo son nuestro equipo y que pudieran estar hablando hacia afuera, estar revisando, etcétera, etcétera. Estamos dando pasos de gigante, ¿no? O sea que ese es el punto en el que el consumidor, yo diría que está cambiando porque es el consumidor social, ¿no? Estamos basados en la conectividad de las personas que nos rodean. ¿Y crees que las empresas son conscientes, o que habrá tipos y tipos de empresas, pero son conscientes de esto que estás contando, o ven con un poco de recelo el hecho de que la gente hable tranquilamente o digamos libremente pues de lo que compra, de sus experiencias, que no siempre son buenas, ¿no? ¿Cómo te encuentras que reciben estas nuevas formas de comentar acerca de las compras? Pues mira, a estas alturas del partido, yo diría que las grandes empresas, vamos a pensar en grandes empresas, por ejemplo, a nivel de España. No pensemos en qué hacen los americanos o qué no hacen los chinos, ¿no? Vamos a pensar en España. En estos 5 o 6 años, desde el inicio de la marea que ha dado pie a que la mayor parte de empresas, telefonía, banca, consumo, gran consumo, menos gran consumo, retailer, distribución, ya tengan cierta presencia, unos más, otros menos, en Internet, pero en el Internet social, ¿no? Lo que ha dado rápidamente la pista es de que, por ejemplo, estas empresas han sido conscientes de que los conceptos de atención al cliente empezaban a ser necesarios dominarlos, entre comillas, en el sentido de tener cierta maestría a la hora de responder en Twitter a una consulta que te están haciendo. Yo os puedo poner el ejemplo de este fin de semana, estando en las Navas del Marqués, bonita población de Ávila, fresca como pasamos un frío del carajo, por cierto, fantástico mes de junio, finales julio, pero no había cobertura. El operador con el que yo estaba no había cobertura. Y no tengo inconveniente en decir cuál de ellos es, pero da igual, siempre fallará la cobertura de uno en un lado o en otro, ¿no? Sí. Pero lo curioso es que un amigo mío sí la tenía y estaba con otro operador. Ajá. Me puso el wifi para poder yo tener ese momento, estaba ansioso, tenía ya mono de conectividad y tan solo llevábamos ahí un día, ¿no? Pero claro, me puso y yo coloqué un Twitter diciendo, debido a la falta de cobertura del operador A, gracias a mi amigo que es del operador B, tengo wifi y puedo conectarme. Esto está pasando. Me respondieron los dos operadores. Ambos se ofrecieron a decirme, oye, ¿cuál es el problema? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Qué estamos haciendo mal? No te vayas, yo te lo soluciono, vente conmigo que yo te lo estoy dando. Eso es. Así que yo creo que las empresas sí han cogido ese aire. ¿Qué ocurre? Que en realidad solo hemos empezado. ¿Para qué nos sirven todos los datos que somos capaces de atesorar de la relación que estamos estableciendo con nuestros consumidores? ¿Para qué? En realidad es para tener mejores posibilidades de tomar decisiones como compañías, ¿no? Pero eso lleva a otro terreno, que es estos aspectos de social CRM o de una serie de elementos de inteligencia de negocio que tenemos que mejorar, ¿no? Ya que estamos hablando de los perfiles de los clientes, quiero también que me habléis de esa evolución que ha tenido ese mismo cliente con respecto al consumo de publicidad. Voy a simplificarlo de esa forma burda. ¿Os acordáis cuando nos molestaban los spam y los pop-ups? Y ahora, sin embargo, somos conscientes del marketing de contenidos o de esos tweets que ha sido una empresa la que se ha ofrecido a ti y no te ha molestado. ¿Cómo ha evolucionado? Contadme. ¿Y por qué? Pues hombre, yo diría que la publicidad, esto es sorprendente porque cuando ese año 2005, estaba comentando Lucas, nosotros... 2004-2005, los primeros blogs, había una cosa que era básica, que era tu blog roll, ¿no? El blog roll era una especie de listado de otros blogs, aparte del tuyo, sí. Que esto era fascinante, porque la gente te decía, pero ¿y para qué pones otros blogs? Se van a ir y no van a leer el tuyo, ya. Pero entonces venía el concepto, de si yo me encargo de buscar buen contenido, la gente me volverá a mí, porque yo soy el que les abre la puerta. Y esto es el concepto de medio de comunicación puro, ¿no? Pues en esos blog rolls, por ejemplo, aparecían entre los blogs más solicitados y más vistos los que agrupaban en cada entrada campañas de publicidad. Y alguien podría decir, ¿pero qué me estás contando? Un blog que se dedica solo a acumular campañas, a poner el último spot de esto, el último spot del otro, y la gente lo lee, lo comenta. Sí, porque en realidad lo que siempre nos ha molestado, y pensad por un minuto a los compañeros de mesa, lo que siempre nos ha molestado es la publicidad que nos interrumpe la película. Lo que nos ha dado hasta la saciedad mucha rabia ha sido que tú estés viendo algo y porque sí o sí tengas que escuchar a este, al otro. Tiene que haber otra fórmula para conseguirlo, ¿no? Yo creo que en esa fórmula estamos trabajando. Entonces, la publicidad intrusiva sigue siendo martirizante, pero en el momento que la publicidad se convierte en información, es fascinante. Yo estoy buscando información para viajar a un país. Toda la información que en ese momento aparezca sobre ese país, sea en formato publicidad, sea en formato oferta para poder viajar, sea en formato lo que sea, la voy a dar por buena,
porque mi modo es de recopilar información. El problema es cuando yo estoy viendo una película, la enésima vez que pongan El Padrino en televisión, por decir, y me vuelven a colocar este no es el momento, ¿no? Yo quería ver qué hacía Michael Corleone o algo. Luca Brasi o algo. Lucas, ¿tú qué piensas de...? Pues desde luego el hecho de que la publicidad que te presentan sea relevante, ¿no? Que, como comenta Juan Luis, es algo que solo puede surgir desde el momento en que surgen estas plataformas en las cuales son, digamos, extraíbles los gustos, las búsquedas que tú haces, etcétera, y lo que es relevante para ti. Ahí engancha con un concepto muy interesante que es el de sistemas de recomendación de compras, ¿no? Todos hemos comprado en Amazon y muchas veces no solo no es intrusivo ni incómodo, sino que muchas veces te presentan productos que son muy relevantes. Y el ejemplo más claro pues sería una funda, si te has comprado un teléfono en concreto, pues una funda que le sirva a ese modelo. Sería un ejemplo de un contenido publicitario que, bueno, no es exactamente publicitario, pero sí te está diciendo cómprate algo y efectivamente pues es útil, ¿no? Yo creo que la forma de abordar eso, a abordar la señora que presenta el tambor de Colón, ¿no? Y que, como decía Juan Luis, pues te está interrumpiendo tu serie favorita, pues es totalmente distinta, ¿no? Aunque parece que en cierta forma sí vuelven a aparecer por ahí contenidos publicitarios incómodos e intrusivos, ¿no? Yo últimamente me estoy encontrando sobre todo... ¿Un resurgir o qué? Pues yo los estoy viendo, ¿no? No sé si es porque ya... Es que ¿dónde navegas tú, Lucas? No, estoy hablando de YouTube, etcétera. Yo entiendo que también se debe un poco a que llevan mucho tiempo buscando fórmulas nuevas y también por parte de los inversores o de los dueños, pues tiene que empezar a generar ingresos, ¿no? ¿Te refieres, perdona y te interrumpo otra vez, a esos vídeos que a veces nos aparecen cuando queremos ver otro vídeo? Bueno, nos aparece un anuncio, básicamente. ¿Eso es lo que estás llamando un poco intrusivo? Sería un ejemplo eso, o en algunos periódicos, por ejemplo, pues ahora, boom, antes entrabas directamente... Un coche circulando por en medio de la página. Sí, directamente a los contenidos y ahora pues tienes que hacer alguna acción. Afortunadamente no estamos tan mal como antes, ni muchísimo menos, estamos a años luz, porque por ejemplo, los vídeos de YouTube te dan en la gran mayoría la posibilidad de saltártelos, ¿no? Pero bueno, parece, no sé si se han conseguido, es decir, con todos los experimentos en formatos que ha habido, yo no sé si es que no se ha dado con la fórmula perfecta, ¿no? O por qué sigue existiendo ese tipo de publicidad. Pues básicamente porque pasar de lo masivo, vamos a decir, ¿no? De la compra de GRPs, como siempre se ha hablado y se sigue hablando en medios de comunicación tradicional o en la publicidad, lo que llamamos above the line, y por above the line entendemos la publicidad masiva, ¿no? La generalista, la de televisión, radio, etcétera, etcétera. Pasar de ese momento masivo a que yo pueda enviarle a un cliente, que yo pudiera enviarle a Lucas sabiendo cuáles son sus gustos, lo que él está buscando en ese momento, una información muy concreta, pues a lo mejor me lleva de pasar de no sé, por decir 100.000 impactos entre comillas lo de garantizados, pero vamos a decir vendidos como tales 100.000 impactos en televisión, pues me llega a lo mejor a tener que plantearme que lo otro llega nada más que a 1.000. Entonces, claro, por un momento determinado alguien dirá, ya, pero es que con 1.000 yo no voy a ser capaz de mover lo que necesito y no necesito. Pero mirad, yo os pongo un ejemplo de algo que viví ya en Perú hace 2 años. Por circunstancias tuve la posibilidad de estar allí una semana y nos comentaba LAN, en este caso LAN Perú, ¿no? Que va tomando coge el nombre de cada uno de los lugares donde está. LAN Chile, ¿no? Que era inicialmente. Que es LAN Chile originalmente. Pues LAN Perú nos decía que, por cierto, el director general en aquel entonces era un madrileño, ya viviendo en Perú y casado con una peruana, estaba al frente y dice, mira, hace tan solo 8 meses que hemos empezado lo que ellos llaman la operación en Facebook, ¿no? Hemos empezado a movernos en Facebook, no sé qué, ya tenemos cerca de 350.000, 400.000 seguidores. Lo cual también era llamativo porque aquí en España, por ejemplo, los ratios de seguimiento son mucho más bajos. Pero es que en España tenemos acceso a muchas más redes, con lo cual divide y vencerás, ¿no? Como se suele decir, al final no eres capaz de que una sea el player o el jugador que aglutina todo. Pero por haceros la historia corta, en esos 8 meses ya se estaban planteando por las primeras pruebas a que Facebook, su página, ellos mismos como medio propio, se estuvieran convirtiendo en la principal fuente de publicidad para captar gente que quiere volar, ofertas de último momento, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual uno llega y dice, claro, lo masivo no es lo malo. Vuelta otra vez a empezar. El problema es cuando lo que te colocan es lo que no quieres ver. Porque tú llegas y dices, estoy en YouTube, quiero ver un vídeo. Me tengo que comer el spot, vale.
Coño, pero por lo menos que el spot haga referencia a algo de lo que estoy viendo, ¿no? Porque si estoy tratando de ver una actuación de Lelutier, me voy a encontrar un spot de afeitado de no sé qué. ¿Y qué tiene que ver Lelutier con la afeita? Por decir, ¿no? No lo sé. Entonces, claro, el problema al final es que no nos engañemos, aquí hay un negocio de venta de espacio y el espacio está para venderlo. Entonces, lo más normal es que sea más fácil venderlo sin discriminar que discriminando, ¿no? La verdad es que me estoy saltando, bueno, no hay guión, porque en un Afterwork no hay guión, pero me estoy saltando, estoy queriendo ir al final, porque lo que acabas de contar con respecto a la experiencia de LAN Perú, pues es algo que es inevitable. Además, Luis nos estaba contando lo que ha ocurrido hoy en Facebook y, bueno, pues aquello de esa especie de ayuda involuntaria que han hecho pues para esas búsquedas emocionales. Yo quería preguntarte, aunque ahora debemos centrarnos, insisto, en el papel de las redes sociales, del social media, del marketing y la publicidad, en la ayuda al emprendedor, ¿vale? Pero me voy a saltar esto. De esas redes sociales, me figuro que me vas a decir que cada una servirá para un determinado momento y para una determinada empresa y que cada una tendrá millones de usuarios y otra sirve para... Yo quiero que me digas aquí, que te descubras y digas cuál es la mejor herramienta social, digital, para hacer marketing, para vender tu producto, para darte a conocer. En este caso, para LAN ha descubierto que es Facebook, quizás por encima de otras. En el caso de LAN, estamos hablando de LAN en Perú. Perú, por ejemplo, si uno quiere hacer en aquellos años, y ahora ha ido creciendo, ha ido introduciéndose, pero por ejemplo en aquel momento, si uno quería hacer algún tipo de movimiento de dinamización a través de Twitter, era imposible, nadie lo sigue. Entonces, al no tener masa crítica, pues esto al final es una regla de tres simple. Tú no tienes masa crítica, no esperes resultados porque no van a llegar, ¿no? Entonces, en ese caso era, por ejemplo, Perú. Pero yo te lo voy a vestir de otra manera, porque decir hoy Facebook, Twitter o Twitter o lo que queramos decir es hoy, pero es pan para hoy y hambre para mañana, porque decir mañana pues está peleando Google Plus también por ser no sé qué y el otro. Entonces vamos a verlo desde otra óptica. Si hablamos de marketing de contenidos, pues lo primero, por empezar por el principio, y la lógica dice que en algún lugar deberíamos tener un contenido. Tenemos que tener un sitio para contenidos. Yo quiero subir hoy un resumen de esta actividad que tengo con vosotros y yo necesito un espacio donde me permita vestir el contenido como yo quiera. Puede ser un vídeo, puede ser una foto, puede ser una pequeña opinión. Fabulosa entrevista, que acogedora la radio. Claro, no, así sería, ¿no? Así tendría que ser. Debería ser. Así debería ser. Pero lo que quiero decir es que yo tendría que tener ese espacio, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay espacios para el contenido. Y hay otros espacios donde tú dices, vale, yo tengo ya el contenido. Fantástico. ¿Y esto quién lo ve? Y esto ahora, ¿cómo hago que la gente lo vea? ¿Y cómo hago que la gente, yo pueda salir a una ventana y decir, hey, mirad lo que tengo aquí dentro, deberíais leerlo. ¿Cómo muevo eso, no? Entonces, vamos a necesitar otro sitio que responda mejor al concepto de dinamización. Bueno, pues hoy por hoy, y a grandes rasgos, y luego se puede entrar más al detalle, pero a grandes rasgos, el contenido... Nosotros somos muy de blog, ya te puedes imaginar por qué. Hoy en día un blog que se lanza no es como cuando lanzamos el de Territorio Creativo, que en muy poco tiempo teníamos mucho seguimiento, pero es que cuando llegas el primero y es lo único que hay, pues tienes ciertas posibilidades de conseguirlo. Pero la realidad es que uno necesita un sitio propio suyo, que no te lo cierre mañana Facebook, que mañana no te cambie los términos de uso, que no tengas que estar investigando si lo que dicen de la ley de Wisconsin aplica también a Madrid o no, rayos, y entonces me van a cerrar la página, cosas de este tipo, ¿no? Desde ese punto de vista, el contenido, el original, el bueno, debería estar siempre en manos de la empresa. Para eso, lo mejor es un blog, un espacio donde tú puedes, además, tienes lo que se llama un ancla, ¿no? Tú tienes una permalink, un link donde siempre puedes enviar, y la entrevista que hoy hagamos, si tiene un contenido relevante, puede estar un año después en el mismo sitio. El segundo lugar sería, para menos contenido, sería Facebook. Pero Facebook tiene un componente definitivamente más ligado a la parte más personal, más de amigo. La gente además cada vez se está volviendo, la que lleva más tiempo, lo sabe y tiende a cerrar su ámbito de privacidad para mantenerse en grupos de amigos, etcétera. Y desde luego el de dinamización, hoy por hoy en España por lo menos, es Twitter, ¿no? Digamos que con esas tres herramientas. De todas formas, perdón. No, es interesante. Además, yo te he hecho una pregunta de las que te debería hacer al final y tú has traído a lo que estamos hablando al principio. Esto que nos acabas de contar para el mundo del emprendimiento es básico, por lo menos contemplar pues eso, lo del pan para hoy, el hambre para mañana y sobre todo esta terna que nos has dado, el blog, el Facebook y Twitter. Esto del blog yo creo que también apuntes un poco y ahora Lucas querías intervenir.
esto es una cosa, tener la página web corporativa, lo digo para gente como yo que estamos andando por la calle y esto pues nos queda un poco lejano. Una cosa es la página web corporativa y otra es otra página con un contenido propio que se tiene que alimentar todos los días. ¿Eso te refieres con blog? Claro, efectivamente. La web está con nosotros desde el principio de Internet, ¿no? Es el sitio donde todos entendemos y ya tenemos el hábito de entender qué es una web. Yo voy a buscar una información, vamos a decir corporativa, y por corporativa entendemos eso que es, qué es esta empresa, qué hace, quiénes son, qué tipo de servicios ofrecen, ¿no? Y posiblemente me encuentro unas páginas estáticas siempre en una disposición para que yo pueda navegar por ellas con facilidad y ya. Yo tengo una primera apreciación como para decir, vale, siguiente paso, voy a mandar un mail, me interesa lo que dicen, o voy a preguntar si lo que yo necesito ellos me lo hacen, por decir. Pero luego viene el tema del blog y lo que los blogs, y en esto Lucas, que es buen conocedor también, nos puede confirmar también, es el concepto de es muy fácil por cómo las herramientas que lo permiten, WordPress, Blogger ya no sé si sigue existiendo, pero en todo caso si la gente lo sigue utilizando, sería la respuesta. Pero los que han sido antes y los que vendrán después, ¿no? Por cómo funciona y cómo se hace, es sencillísimo, ahora mismo según estar hablando, poner una primera entrada, terminar de hablar, poner otra segunda entrada, subir una foto, darle formato al texto, etcétera, y sobre todo tener una disposición fácil. Pero claro, evidentemente, la facilidad, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Una gran facilidad conlleva que la alimentación de contenido es la parte más exigente de un marketing de contenidos. Luego, si queréis, hablamos con respecto a los emprendedores o los iniciadores. Es que te iba a preguntar, si un emprendedor te está escuchando y dice, bueno, ¿qué hago entonces? ¿Puedo sustituir una por otra? ¿O necesariamente tengo que tener una web corporativa? Porque es que me cuesta hacer las dos cosas y quizás no tengo tanto tiempo, primero para diseñar una, segundo para diseñar otra. ¿Por qué no alimento con contenidos una primera, la web y no hago el blog? Hombre, de hecho, como comentaba Juan Luis, ha habido una condensación, ¿no? De prácticamente antes sí es verdad que había dos cosas separadas, una era el sitio web de la empresa y otra el blog, y ahora pues hay plataformas, ha nombrado Juan Luis WordPress, que te permiten tener integrado todo, ¿no? De forma que para ti tú usas un único gestor de contenidos y es más, digamos, el blog pasa a ser casi una sección más dinámica de la web, ¿no? De la web de tu empresa. Y una cosa interesante que ha sucedido en los últimos años que le quería yo preguntar a Juan Luis es las propias plataformas de blogs o la existencia de blogs en determinados ámbitos profesionales. Me viene a la cabeza la moda, por ejemplo, también hace que, digamos, la generación de contenidos no sea solo algo que hace la empresa unidireccionalmente, ¿no? Sino que ha habido también unas estrategias y unas acciones de marketing muy interesantes de cara a localizar gente que es influyente en tu industria. En el caso de la moda es increíble, ¿no?, lo que está sucediendo. Bueno, lo que se ha conocido siempre como los prescriptores de opinión. Eso se inventó en la prehistoria, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que ahora, pues, los prescriptores de opinión, pues, son gente, pues, normal, ¿no?, que a lo mejor son fanáticos de la moda o de un determinado estilo y escriben, pues, muchísimo, participan en redes sociales, tienen un blog, etcétera. Y también se hacen acciones de, digamos, establecer relaciones con ellos, hacer presentaciones de productos, intentar que hablen de ti, que te conozcan, además de forma muy próxima, ¿no? Es decir, yo creo que una cosa que ha cambiado mucho es que el tono en el cual se dirige una empresa a los prescriptores o a sus clientes ya no es corporativo, serio, etcétera, sino que seguramente pues lo mejor que puede hacer un emprendedor que esté poniendo en marcha un comercio electrónico de una línea de ropa, por ejemplo, pues es localizar a la gente que habla en sus blogs de moda, intentar establecer una relación personal, ¿no?, con empatía, etcétera. Incluso hay veces que se hacen viajes, ¿no?, de gente, de bloggers, etcétera. Qué interesante esto, y además quiero que respondas a Lucas, pero yo voy a repreguntar. Claro, yo como periodista hemos asistido a muchas numerosas ruedas de prensa, ¿no?, en la que estaba el periodista A, el periodista B y el periodista C, ¿no? Entonces hemos visto con cierto escepticismo la inclusión de la nueva figura que ha descrito Lucas, el blogger, ¿no?, o la blogger, no sé si es él o la, ¿no? Efectivamente, y dice Lucas, hay que tratarle con más personas, con un poquito más como amigo. Al periodista no, al periodista hay que darle una patada si es posible, ¿no? Te ha faltado decir eso. ¿Cómo interpretamos esto?
Bueno, el tema de los influyentes es una de las temáticas preferidas en Territorio Creativo, porque veréis, los viajes, por ejemplo, los blog trips, ¿no? Hay un nombre que Lucas conoce también, que es minube.com, que es una startup española del año 2007, perdón, iba a decir del 97, no, 2007, que, por ejemplo, trataba sobre lo que quería era agrupar a los entusiastas de los viajes en torno a lo que más les gusta, que es viajar, ¿no? Gente que distribuye contenido de tal modo y manera que aquello se convierte en una plataforma que da mucha información sobre viajes, ¿no? No tanto para vender como lo pueden hacer otras plataformas de reserva de hoteles, sino más bien intentando que fuera la comunidad, las personas las que alimenten y tal. Eso, por ejemplo, ha estado muy ligado a vamos a hacer una acción para un destino, Jordania por decir, entonces vamos a montar un blog trip, ¿no? Con el nombre inglés todo gana además esa prestancia, fascinación y demás, ¿no? Pero vamos, que era un viaje organizado con bloggers. Entonces, claro, en un momento determinado, cuando esto empieza a ocurrir, el blogger va tomando conciencia de sí mismo. Es como Neo, ¿no? En la última escena de Matrix, de la primera entrega, la buena, cuando descubre, dice, ¿qué le está pasando? Dice que empieza a creer, ¿no? Entonces empiezan a darse cuenta que tienen un cierto poder, les llaman, les traen, etcétera, etcétera. Pero lo que en un principio queda en ese momento de compartir en el social media de inicio, ¿no? Que era toda digamos, la cultura de la colaboración, colaborativo, pues esto se ha ido profesionalizando y ahora nos encontramos a los youtubers, a los bloggers de viajes, que los hay, a los de moda, y ahí hay las más que las de moda, y al final uno llega y dice, bueno, lo que sí que es evidente es que hay una nueva categoría de gente que está dispuesta a sacar un dinero por su tiempo a favor de una marca, ¿no? Con la intención de que yo, que no soy ese blogger famoso que me llevan o me dejan de llevar, pues yo diga, pues sí, voy a dar una oportunidad a esa tienda de moda, a esta marca de moda, a ese destino, a esta historia, otra y tal. Pero con todo y con eso hay un último punto, esto en el concepto de los influyentes, vamos a llamarlos así, ¿no? Pero con todo y con eso hay algo que no debemos olvidar. Una campaña que se piensa para y por, que sea tuiteada, retuiteada, compartida, dado al like en Facebook, etcétera, etcétera, requiere de la gente, como estabais apuntando, a gente normal, los mortales de la calle, que son los que queremos involucrar, que se convierten en nuestro altavoz. No van a darle al like ni van a retuitear en tanto en cuanto no respondamos la pregunta clave para ellos. Vale, estupendo. ¿Y qué hay en esto para mí? ¿Qué gano yo con ser capaz de retuitearte, comentar? ¿Qué gana la gente que ahora mismo, por ejemplo, porque hemos puesto un tuit de que estábamos aquí compartiendo este espacio, está tuiteando o retuiteando? ¿Qué ganan? ¿Qué les estamos pagando? ¿Cuál es la moneda real que hay detrás de ese pagarles, ¿no? En realidad lo que es la relevancia. En el momento que entendemos que una campaña de este tipo no debe morir en los influyentes, sino que debemos de dotar de verdadera relevancia a la gente, que es la que al final compra el producto, puede que estemos más cerca de que una campaña en medios sociales tenga éxito a que no lo tenga. Bueno, emprendedores, habéis visto cómo os hemos dibujado un escenario de económico real, que es el que ahora mismo se mueve en el mundo de la empresa, y sobre todo el relativo al del consumo y al de la utilización de los medios o de las redes sociales para la traslación de la idea, la venta, la filosofía de nuestra empresa, nuestros productos. Tanto Juan Luis como Lucas nos han descrito, como digo, ese escenario difícil, cambiante de forma permanente. Entonces, una vez que habéis escuchado cuál es esa jungla, ¿no? Que, como digo, es cambiante y permanente, pero que tiene herramientas, quiero, Juan Luis, que nos comentes, pues si yo soy un emprendedor y me acerco a Territorio Creativo, ¿qué es lo primero que hago? Porque claro, no todos están dispuestos a pagar por anunciarse, porque muchos creerán que pero yo ya de entrada tengo que pagar por publicitarme. Eso es algo que no todas las empresas saben digerir. Hombre, si no todos están dispuestos a pagar, mejor que no se aproximen a Territorio Creativo. Esto es esto es la primera norma de oro. No. Y si están dispuestos, que vengan con fondos, ¿no? Claro, y si están dispuestos, chicos, no. Ahora ya fuera de broma, hay un momento, de hecho, Territorio Creativo es hoy una empresa también muy distinta a la que era en el 2005 en términos de en qué se ha convertido, de la fuerza que tiene por la cantidad de personas que somos ya actualmente. Pero claro, ¿yo qué queréis que os diga? Yo recuerdo años que los he compartido con Lucas, con Ángel María, etcétera, con esos primeros momentos, más años duros, porque estaba eso que nadie quería reconocer, pero que era esa famosa crisis de la que todavía no hemos terminado de vernos el final del túnel, por más que nos lo cuentan, ¿no? Entonces, yo tengo ese alma de emprendedor que me llevó, por ejemplo, a que la puesta en marcha del blog
me pareciera una buena idea, nos pareció una buena idea, ¿no? La puesta en marcha del blog vino de la mano de mi hermano Fernando, en aquel entonces solo socio, hoy ya director ejecutivo de la firma, y entonces en ese momento éramos conscientes de que el momento del marketing de guerrilla estaba más en nuestra mano que nunca. Bueno, primer concepto que un emprendedor ha de tener en cuenta. Precisamente el hecho de no tener fondos, el hecho de no tener dinero, va a hacer que no sea, yo diría, más difícil ni más fácil. Conocemos historias de que se han tenido los fondos, el dinero para gastar en marketing, y los resultados tampoco han acompañado. Con lo cual, yo diría que tampoco es aquello de que el dinero sea la clave definitiva, ¿no? Facilita, pero no es la clave. Entonces, yo juraría que hay que tener ese alma, ya que tenemos el alma para emprender, hay que tener el alma para llegar hasta el final. Hay que ser alguien que viene a hacer lo que nadie espera de nosotros, aunque solamente sea por molestar, ¿no? Ya que estamos, hagamos algo que permita que los demás fijen foco en nosotros. Un emprendedor que quiera poner en marcha, que está iniciando su actividad. Normalmente ahora mismo hay mucho tema de software, porque tiene grandes ventajas, entre comillas, en la puesta en marcha. No tienes que comprar una fábrica y llenarla de máquinas. Que esto es, entonces ya sí que necesitamos un capital de partida, ¿no? Pero sobre todo iniciativas en las que el mix de servicio o puesta en marcha de un tipo software, etcétera, pues yo diría que ahí rápidamente hay que convertirse en relevantes. Convertirse en relevante es algo más de le cuento a mis amigos y a los amigos de mis amigos y más historias qué es lo que estoy haciendo y dónde voy a llegar, ¿no? Sino que en realidad tenemos que hacer ver a los demás, por cómo escribimos, hablamos, contamos, etcétera, etcétera, la relevancia real de nuestra actividad. Por poneros un ejemplo rápido en algo que he vivido en primera persona. El momento de Territorio Creativo cuando abre su blog es que descubre que por primera vez podemos decir qué nos gusta, en qué creemos y cómo nos parece el marketing del futuro. Para que a continuación las pedorretas que se oían eran de todo tipo de condición. Pues no pasa nada. No pasa nada. Pero esto... La segunda parte que un emprendedor tiene que entender es que igual que emprender, iniciar una compañía, es sobre todo un trabajo de constancia. Esto no lo decía yo, lo decía Jobs. El 50% de la gente que cae es porque ha tirado la toalla. Y es que es muy complicado no tirar la toalla, ¿vale? Es muy duro. Entonces, esto es constancia también. Lo que hay que entender es que tenemos que encontrar eso que nos hace diferentes. Tiene que haber algo que cuando decidimos arrancar nuestra compañía, pensamos que nos hacía diferentes y construir sobre ello. Si nos hace diferentes es porque posiblemente sea más único que otras iniciativas. Nada de empezar a pensar que y esto también y lo otro. Centrémonos, foco en un tipo de contenidos y demás. Y, evidentemente, aprovechar cualquier oportunidad para estar colgando nuestro contenido, que nos demos a conocer y demás, ¿no? Bueno, esto a grandes rasgos. Yo creo que eso es muy importante desde el minuto cero, ¿no? Y sobre todo intentar llevarlo antes incluso de tener el producto, como ya hemos hablado muchas veces en este programa. Una de las cosas que no quieres que pasen es que estés trabajando en el desarrollo de tu producto, ponerlo delante de la gente y que nadie le haga caso, ¿no? Entonces hay ciertos mecanismos, también hemos hablado de las pruebas de humo, de las páginas de aterrizaje, etcétera, para ver si realmente, bueno, pues los contenidos o el área en el que vas a montar tu empresa pues genera interés en la gente, si la gente participa, etcétera, ¿no? Entonces, no sé qué opina Juan Luis sobre esto, pero cuanto antes empieza a generar contenidos, a ver si estos contenidos traen visitas, a ver si la gente se engancha un poco, a ver si también la gente pincha en los anuncios de Google, etcétera, con pequeños experimentos para empezar a ver por dónde va. Pero añado esa pregunta, ¿todos tenemos contenidos que contar? Pues igual, digo yo, es que no tengo nada que contar. ¿Y qué voy a contar yo? Yo diría que no solo tenemos contenidos que contar, que la clave es entender que los tenemos y ser capaces de convertirlo en historia, ¿no? Yo no sé, pero si desde los tiempos inmemoriales, no sé si con pruebas de carbono 14 o con qué, pero desde cuando dijeron que empezábamos a vivir en las cavernas y estas cosas, ha quedado claro que hemos estado pintando cómo cazábamos animales, cómo este era el más guapo de la tribu, cómo el otro se decoraba, cómo el otro se pintaba, cómo de repente eso se ha convertido... Y durante mucho tiempo no había nada escrito en papel y lo que pasaba era de unos a otros las historias que nos daban el contexto. Si eso es así, todos tenemos algo que contar, seguro. Es más,
Si son dos las personas que inician, por ejemplo, una actividad en una empresa, supongamos que uno solo, ya hay que ser muy hombre orquesta, ¿eh? Sí que es importante, si es uno solo, rápidamente, iba a decir convencer, por no decir algo más duro, hay que convencer a alguien de que esté con nosotros y nos ayude, ¿no? Yo diría que uno de ellos debería hacerse rápidamente con los mandos, de la nave en lo que respecta a comunicación, ¿no? Yo diría. Y el yo diría es porque antes de tener tan siquiera la oportunidad de vender el producto, tenemos claramente más la oportunidad de empezar a convencer con nuestra forma de ver las cosas y de involucrar a los demás, ¿no? Perdona, Lucas. Sí, no, y sobre todo que yo creo que si emprendes y no haces caso a la mayor parte de emprendedores que afirman que tienes que emprender en algo que te apasione, difícil es que no te creas capaz o no te veas con ideas como para generar contenidos interesantes en el ámbito que estás emprendiendo, ¿no? Sobre todo ya si emprendes en algo innovador o algo relacionado con tecnología, etcétera. Prácticamente todos los días están pasando cosas relevantes. Esta semana ha habido la presentación de la estrategia de productos de Google. Ya tienes para hablar, digamos, 2 semanas, pero es que además cada semana pasa una cosa enorme, ¿no? Que en estas industrias que avanzan tan rápido, pues muy mal se te tiene que dar para que no veas la forma de generar contenidos. Luego tenemos todas las herramientas. Es facilísimo, es como escribir un Word, ¿no? Para los emprendedores que a lo mejor no conozcan la tecnología que hay detrás de esto, es sencillísimo, no hay nada que aprender. Luego puedes hacer videoconferencias y subirlas automáticamente desde una cosa que se llama Hangouts on Air, que es de Google, y que, bueno, pues tienes una videoconferencia con alguien, estructuras un poco una entrevista y ya tienes un contenido de vídeo de media hora, por ejemplo. En temas educativos, en lo que quieras. Localiza a gente que tenga cosas que decir, ponte en contacto con ellos, comenta la actualidad de tu sector, etcétera. Y sobre todo, mira a ver, porque aunque tú publiques contenidos, pues no es inmediato, ni mucho menos que venga la gente, ¿no? Que es una de las cosas, además, que cuando un emprendedor les empieza a prestar atención, pues generalmente ya es tarde, lleva un tiempo en el que el desarrollo se le ha ido de madre, ha tenido ya algún problemilla con el socio, etcétera, con lo cual, cuanto antes prestes atención a que, bueno, había una frase antes que decían build and they will come, ¿no? They will come. Eso no sucede. Tú un producto interesante lo sueltas y no hacen cola para comprártelo, ¿no? Entonces, cuanto antes vayas experimentando con luego comunicar es muy difícil, ¿no? Sobre todo en proyectos que hacen algo por primera vez, pues le das muchas vueltas a la propuesta de valor, a qué le hace tilín a la gente, a qué le llama la atención, etcétera, ¿no? Vocear, que diría Eugenio en uno de sus chistes, ¿no? Sí. Hay que vocear el producto. De todas formas, muchos emprendedores se estarán preguntando, lo capto y voy a utilizar ese marketing de guerrilla. Creo que tengo, al fin y al cabo, mi proyecto me gusta, para eso lo he hecho y creo poder transmitir una serie de esencias o compartir esa serie de esencias que le den ese valor de marca, ¿no? A mi primero empresa y luego a mi producto. Pero se estarán preguntando, ¿y cómo convierto yo esa transmisión del mensaje en money, en dinero, contante, insonante, en el cliente? ¿Cómo lo hago? Claro, aquí hay 2 temas. Una cosa es contar historias y totalmente otra facturar. Totalmente de acuerdo. Por empezar por el principio, Lucas estaba apuntando a dónde iba este tema, ¿no? Si tienes prisa en vender, corre y hazte una promoción. No te andes contando historias y contando leche, porque, con perdón. O sea, vamos a ver, si vas a empezar a explicar y en el principio fuera luz y a Dios le pareció bien la luz y luego le parece esto, alguno dirá ya, pero que de lo que se trataba es que teníamos una oferta de 2 por 1, ya si eso... Quiero decir, yo creo que, como dicen los ingleses, caballos para cada carrera, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es compatibilizar ambos. La segunda parte, y no menos importante, es que siempre tendemos... Y esto es la complejidad que tiene, ¿no? Y aquí reconocemos en voz alta que es complejo, que esto de emprender no es solamente he diseñado el servicio, el producto, No, es que hay que pelear para comunicarlo y convencer al otro de que el tuyo es mejor, punto. Si no estamos dispuestos a hacer esto, pues hay más posibilidades de hacer cosas, pero desde luego no nos metamos al 100%, ¿no? Entonces yo creo que el tema de los contenidos debe estar siempre asociado a una permanencia y sobre todo a construcción, evidentemente es construcción de marca, ¿no? El tema de los contenidos. O sea, tú tienes que ir haciendo que tu marca vaya
de voz en voz diciendo, es que esta gente saben de lo que hacen, saben de lo que hablan, saben lo que dicen, tienen buen contenido, tú vas allí y te encuentras informes que no te encuentras en otros sitios, son los primeros en estar al tanto de esto y de aquello. Ese es el objetivo del contenido. Ahora, si yo quiero vender, yo lo que hago es que directamente me hago un emailing o hago un tal y somos una empresa de servicio, con lo cual es que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Que tampoco es malo, simplemente No. otro Es más, que es que hay que hacerlo, por cierto. Hay que complementarlo. Bueno, pues ahora seguimos dándoos las claves de cómo manejar el marketing, esa herramienta fundamental para cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo de compañía, que le vamos a decir, pero que os estamos trayendo de primera mano. Yo creo que una de las personas pioneras, no solo en el capítulo del marketing y la publicidad, sino de su utilización en una era digital, que es Juan Luis Polo. Enseguida volvemos, como digo, vamos a hacer una pequeña pausa, Lucas, y a la vuelta le hacemos, por supuesto, nuestro test de estrés del emprendedor, que con su experiencia seguro que se ayudará. Intenta irse del estudio, pero hemos bloqueado las puertas, como solemos hacer siempre. No se vayan, estamos en After Work. Hasta ahora. Ventaja Legal, el espacio de Capital Radio para ayudar a su empresa en temas legales. Bueno, ahora está de moda ser emprendedor, todo el mundo lo sabe. Se empieza a valorar más la empresa familiar. Eso lo dicen los políticos, bueno, lo oímos por todas partes. Pero, ¿qué es exactamente una sucesión de empresa? Porque parece que solo se habla de sucesión cuando un padre se la da a su hijo, a generaciones que vienen detrás, pero voy a consultar a mi abogado, Arcadio García Montoro, que es nuestro experto divulgador de leyes en la empresa. Arcadio, ¿estás en línea? Buenos días. Sí. ¿Cómo estamos, Luis Vicente? Bien, a ver si nos ayudas a entender cómo es una sucesión de empresa exactamente. Fíjate que en términos de sociedades, cuando precisamente la vida de las sociedades discurre más allá de las personas físicas, lo que hay que abrir los ojos es al hecho de que cuando hablamos de sucesión de empresa, no solo nos referimos a los casos de empresa familiar. Sí. Por ejemplo, hoy en día es frecuente que en un negocio incurran muchas responsabilidades, incluso que se nos queden con deudas pendientes, incluso que nos quedemos bloqueados. Dígame, ¿por eso tiene que acabar ese proyecto? Parece que no, ¿no? Puede haber otro tipo de activos Sí. que tenemos en cuenta y que queremos salvar, activos muy válidos. Entonces, ¿y si a los propietarios les interesa recuperar esos activos sin dejar de cumplir con las obligaciones contraídas? ¿Qué hacen? Pues ahí está. Lo que tenemos que hacer es tratar el tema desde el punto de vista de sucesión de empresa, Ya. permitiendo que no haya un parón o un bloqueo en la actividad por culpa de ese problema en las primeras sociedades. Fíjate que en la práctica, en mi opinión, mala práctica, todo hay que decirlo, ocurre que cuando tenemos 2 o 3 ideas empresariales, enseguida hablamos de un grupo de sociedades, ¿vale? Sin embargo, no se suele hacer esto más que con el corazón, ¿no? Y a veces con fines fiscales, aunque habría que ver si es interesante ese movimiento. Un método hay que verlo. Claro, pero no se tiene en cuenta desde el ángulo de si fracasa alguno de esos proyectos, previendo que arrastre a los otros. Por sucesión, por lo tanto, aquí entendemos, en un sentido amplio, cualquier transmisión que pueda haber entre 2 sociedades con socios similares o no, donde el objeto social es el mismo o parecido, pero sobre todo, donde el objetivo, y esto es lo importante, es la continuidad. Que continúe, claro. Por ejemplo, una joint venture. Una joint venture puede exigir el tratamiento de una sucesión de empresa, una fusión por absorción, también incluso la creación de una startup, porque de lo que hablamos siempre es de que perviva el espíritu de la primera sociedad o incluso convivan ambas. O sea, sucesión equivale a compartir filosofía, objeto social, esto es, ¿no? Sí. No sabe usted la de veces que en lugar de sucesiones encontramos rupturas, abortos societarios, Ya. todo porque no se transmite precisamente esa esencia que da vida al siguiente proyecto y por lo tanto echamos de menos que no existiera legalmente esa planificación, ¿no? Ese enfoque desde el corazón del mismo staff directivo, la implicación del equipo creador, vamos, lo mismo que ocurre cuando hablamos de empresa familiar. Sí, de padres a hijos. ¿Y qué es lo que exactamente da vida a un nuevo proyecto empresarial, al nuevo proyecto que le sucede? Pues, por ejemplo, los contratos que anteriormente había suscrito la primera de las sociedades. Por ejemplo, la experiencia de los profesionales que se incorporan a la nueva sociedad. Por ejemplo, incluso, a veces, la asunción de compromisos por parte de la heredera de la primera. Algunos incluso de corte negativo, Sí. no pasa nada. Tengo la impresión, querido abogado, que al final me está diciendo que la sucesión de una empresa tiene más que ver
con la organización de las relaciones contractuales, con sus contratos, Sí, señor. con el cumplimiento de sus obligaciones, etcétera, que del hecho, por ejemplo, puede ser luctuoso de que muera el propietario o cosas por el estilo. Sin duda, sin duda. Fíjate que si hablamos de esa amplia mayoría de sociedades pequeñas que imperan en el mercado, en España, por ejemplo, con un gran margen de actuación por parte de socios y gestores, hay que diseñar un plan de riesgos empresariales que permita la continuidad cuando ocurra un incidente previsible. Vamos, que la marca, tu titularidad o la propiedad, los principales contratos, tanto como con proveedores como con clientes, por ejemplo, han de ser colocados en el correcto cesto, porque si algo sale mal, no hay que romper con el resto de los huevos. Ya sabe que hay que aprovecharse de la ventaja legal. Hay que aprovechar la ventaja legal, sí. Puede descargarse los distintos consejos de Ventaja Legal en capitalradio.es. After Work, quizás el mejor momento del día. Aquí seguimos en nuestro After Work en Capital Radio hablando de emprendimiento, hablando de las herramientas que los emprendedores y los reemprendedores, los profesionales, los autónomos, todos aquellos nos gustan, no calificarlos, sino simplemente animar a los que se juegan los cuartos. Bueno, pues las experiencias de los demás y las herramientas que están a su disposición, en este caso, todas las relativas al marketing vinculado a las redes sociales. Es imposible entender ahora mismo un negocio sin estas dos cuestiones, marketing y redes sociales, aunque lo diga periodista de la vieja escuela. Pero bueno, les ha costado entenderlo. Lucas, es momento, yo creo que a nuestro invitado, Juan Luis Polo, que vamos a repetirlo, fundador de Territorio Creativo y director general de esta compañía, pues se someta a nuestro test de estrés, ¿no te parece? Yo creo que sí, es buen momento, sí. Además, sí. Creo que una empresa nacida en el año 97 que ha vivido todas las vicisitudes, no solo económicas, sino tecnológicas, creo que es muy importante que a través de estas preguntas nos traslade esa experiencia. Todos ustedes, esperamos, saquen provecho. Pero para ambientarlo siempre lo hacemos. Antes estaba hablando de que vuelven los Beach Boys. Bueno, pues aparte de que vuelven los Beach Boys, por cierto, este año al Músicos en la Naturaleza viene uno de los cantantes de Creedence Clearwater. Es una cosa espectacular. Bueno, pues también va a haber en estos conciertos, junto a los Beach Boys, no Jethro Tull, pero sí alguien que va a versionar. Nosotros vamos a traer al auténtico para poner en salsa este test de estrés. Really don't mind if you sit this one out. Una canción suave para preguntarle a Juan Luis por esos años de emprendimiento que lleva. ¿Cuántos años, dirías? Pues terminé mi carrera de Derecho. Nos había comentado que este supuesto especialista en marketing y comunicación terminó Derecho y se colegió como abogado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y terminé mi carrera y a punto de dedicarme a esos territorios, pues decidí que me gustaba más montar la primera compañía, que fue una compañía de formación, de informática. La segunda compañía ya fue de marketing y comunicación y la tercera, Territorio Creativo. Así que, teniendo en cuenta que acabo de cumplir 50 años, podríamos decir que llevo 25 metido en harina. Bueno, pues tiene gracia porque nos has contestado a las siguientes dos preguntas. Sí, o tres incluso. Efectivamente, es un comunicador nato, ¿no? Y no se le queda nada en el tintero. Entonces, lo siguiente es, has montado 3 empresas. ¿Cuántas has cerrado y has tenido algún fracaso empresarial? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Lo digo por si me adelanto y contesto las otras 7. No, es broma. La primera empresa, como os comentaba, se llamó Norcein. Era una empresa de enseñanza informática. Por aquel entonces algo muy demandado. Lo que eran los temas de programación, ¿no? Programación clásicos, Pascal, COBOL, etcétera, etcétera. Esta compañía la cerré. Tuvo una temporada que funcionó muy bien, pero tenía
pocas barreras de entrada. Esto le sonará a más de uno, y es que rápidamente nació competencia en torno a las academias de informática y aquello se convirtió en un galimatías, ¿no? Con lo cual la tuvimos que cerrar porque ya no nos daba rendimiento. La segunda compañía nació por una persona que conocí en la primera, que me introdujo en los entresijos del marketing, comunicación, diseño gráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Se llamó Redes Profesionales. Puede que tuviera yo ya cierta capacidad de visión. Estamos hablando del año 93, con lo cual todavía quedaba hasta que llegara todo patentado eso. ¿Verdad? Si hubieses patentado eso. Hoy en día estaríamos LinkedIn peleando. español, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces aquella estuvimos 2-3 años, nos reímos mucho, aprendimos mucho, perdimos dinero, con lo cual tuvimos que cerrarla sí o sí. Y en el año 97 nace Territorio Creativo. Yo ya por aquel entonces tenía una cartera de clientes propios y pareció una buena idea tener una compañía para poder moverlo y hacerlo todo y crecer y empezar a dar más servicio, ¿no? Pero en el año 2001, entre el 99 y el 2001, vivimos el ascenso de las .com, el primer momento de Internet, y en el 2001-2002 tuve que volver a rehipotecar mi casa, así que hablando de fracasos y estas cosas, unos pocos, ¿no? Yo creo que además es muy importante. Vivir aquello ha marcado el resto de mi carrera de una manera radicalmente diferente, ¿no? De hecho, antes comentabas lo de tirar la toalla o no tirar o perseguir el proyecto un poco más, ¿no? Yo creo que si hubieras sido una persona normal, ¿no? Que no hubieras puesto el empeño y al final la fe que tienes que tener en el negocio para tirar adelante cuando van mal las cosas, seguramente el 90% de la gente pues en algún momento hubiera cerrado Territorio Creativo. Por descontado. Y precisamente podemos estar hablando de que sigue siendo tu empresa pues por el tesón que le pusiste, ¿no? O sea que... Sí, lo del tema de la resiliencia es algo en lo que me he empezado a involucrar para entender qué es lo que me pasa, ¿no? Porque no lo entendía yo esto. La verdad es que el ímpetu con el que nos traslada estas respuestas, cualquiera le preguntaría si hay algo malo en emprender. Te voy a preguntar de las dos, lo mejor de emprender y lo peor de emprender. Lo mejor de emprender es que los domingos por la tarde, y este es el test del algodón auténtico, descubres lo que te apetece que empiece la semana. Eso es lo mejor de emprender. Quiero decir, trabajas para ti, está bajo tu control y tienes luego más personas y compartes ese control y es magnífico porque has creado un equipo y demás, ¿no? Yo creo que lo mejor de emprender es disfrutar sensaciones únicas que no se viven cuando lo que tienes es una nómina. Se viven otras, pero esa no la vives. Cuando lo tienes es una nómina y tienes tus tiempos marcados, ¿no? Aquí es un always on. Evidentemente, lo peor de emprender sería la otra cara de la moneda. Si no estás dispuesto a entender que tienes que estar siempre ahí, siempre a pie de cañón, siempre peleando, que para ti las vacaciones tienen otro significado, que para ti hay una serie de cosas que tienen otro significado, eso es, con diferencia, lo peor de emprender, ¿no? No, pues esto es lo que desde el After Work le dedicamos a una persona que disfrute los domingos por la tarde. Se lo merece sin duda alguna, porque yo los domingos por la tarde, la verdad es que, vamos, me emprendería, ¿sabes qué? Contratando psiquiatras para intentar que la gente sobreviva ese domingo por la tarde, sin lugar a dudas. Pero también habrá un mal momento. Claro. El mal momento, en realidad, es cuando... yo creo que es... y además ese mal momento es muy al principio, ¿no? Cuando te das cuenta de que estás muy solo. Estás muy solo. Entonces... la manera de resolver o intentar aminorar o minimizar ese mal momento es rodearte de gente y de equipo lo antes posible, que eso lleva a otra parte. Tienes que entender que a partir de ahí ya no estás solo y tienes que compatibilizar y compartir muchas cosas, pero es 1000 veces más gratificante, ¿no? O sea, lo peor es estar solo, yo creo que de emprender. Y ese primer momento, salvo que uno empiece una empresa con 20 personas, pero esa es otra película y yo no conozco ninguna, normalmente es más bien... hemos recomendado lo contrario siempre, ¿verdad, claro. Lucas? Sí, de hecho casi todos los emprendedores, y más ahora, yo creo que hace 10 años sería distinto, pues recomiendan ir muy prudente, ¿no?, en el crecimiento. Sí, olvidarse del local de 2.000 metros cuadrados y de 20 en plantilla. Precisamente antes hablábamos con Juan Luis que, bueno, pues también hay que ser muy consciente del momento del mercado en el que estás, ¿no?, y no anticipar las cosas y crecer demasiado rápido, ¿no?, que es un error bastante común. Siguiente pregunta. Juan Luis, cuando empiezan a ir bien las cosas, os habéis internacionalizado, tenéis presencia en otros países, y ¿cómo es de, iba a decir fácil o difícil, lo dejo directamente en cómo es de difícil, ¿no? Es muy difícil porque yo te voy a hablar de nuestro caso muy concreto. Somos una empresa de servicios. Una empresa de servicios significa que el principal capital
y valga el juego de palabras con el lugar que hoy nos acoge, que el principal capital son las personas. Así que el paso siguiente ya es evidente. Si uno decide, nosotros estamos en Colombia, si uno decide abrir en Colombia, lo primero que vas a descubrir es que necesitas personas en Colombia que sean capaces de entender tu modelo de negocio, de vivir tu filosofía de cultura de compañía, etcétera, 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 ¿no? Eso es lo que lo hace especialmente difícil y que sea más lento en el principio. La otra cosa que es difícil es que posiblemente, y esto por increíble que parezca, ya os digo que va a ser mucho más seguro, es más fácil hacer un negocio en un país donde a lo mejor el idioma no es tu fuerte, leas Europa, Italia, Francia, Luxemburgo, etcétera, etcétera. Ahí tendrás otros costes y el tema del idioma es muy complicado y una serie de cuestiones. De lo que lo es en Latinoamérica, porque por mucho que el idioma nos una, su modo de abordar los tiempos, de decidir, etcétera, etcétera, es muy diferente al nuestro. Entonces, eso es lo que lo hace especialmente complejo. Bueno, como habéis visto, la sintonía está sonando, significa que nos tenemos que ir despidiendo de nuestros invitados, de nuestro profesor Lucas Cervera y de nuestro invitado Juan Luis Polo. Por eso yo me atrevería, Lucas, a proponer a Juan Luis lo siguiente. Nos quedan unas pocas preguntas y, bueno, lo suficientemente prácticas como para que no de casi monosilábicas, pero, bueno, por ahí puedan orientar a nuestros oyentes sobre esa experiencia suya emprendedora, aunque, evidentemente, si habéis prestado mucha atención desde el primer momento en el que cogió el micrófono Juan Luis, bueno, pues habréis interpretado cómo él ha vivido y cómo ha compartido su experiencia. Por tanto, si te parece, en una especie de ametralladora de preguntas, te preguntamos y te decimos, ¿eres planificador o de lanzarte a la piscina? Lanzarme a la piscina. ¿Venderías tu empresa? No. ¿Te gusta trabajar desde casa? Sí, al 50%. Unas veces sí, unas veces no. Dime un emprendedor de referencia. Pues hombre, yo diría que un emprendedor de referencia, es que uno solo, me pilláis, pero así, con el pie cambiado. Ahora mismo no podría decir uno solo. Puedes decir tus dos socios. Pues puedo decir mis dos socios como emprendedores de referencia, ¿no? No, pero no hay, yo creo que no hay uno solo. Es que hay muchos, conozco muchos y estoy en abierto, si dejo fuera alguno se me va a enfadar. Lo tuiteará cuando acabe el programa y lo haya pensado. Por ejemplo. ¿Eres buen jefe? Soy mejor jefe ahora que he aprendido lo importante que es cultivar al equipo. ¿Qué opinas de la burocracia a la hora de montar un negocio? Ay, siguiente pregunta. No, la verdad es que es lamentable, deleznable. Pero Europa somos muy proteccionistas y nos va a acompañar siempre. La siguiente pregunta decía, ¿te gusta más Europa o Estados Unidos para emprender un negocio? Estados Unidos, sin dudarlo un solo segundo. Volvería a empezar allí seguro, con lo que sea ahora, claro. ¿Tienes inversores o considerarías meter inversores en tu empresa? No tenemos inversores, aunque hemos hecho alguna reflexión en torno a algo sencillo tipo un Friends and Family, por ejemplo, pero al final no lo hemos llevado a cabo y estamos bien como estamos. ¿Corbata o camiseta? Camiseta, sin dudarlo, vamos. Pues ahí o camisa sin corbata. La respuesta. Juan Luis Polo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Socio fundador de Territorio Creativo, director general de esta compañía. Muchísima suerte. Ha sido, la verdad es que una lección muy interesante la que nos has dado y has compartido con todos nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la atención prestada y que haya posibilidad de seguir insistiendo en esto de emprender, que es muy importante. Desde aquí lo hacemos todos los lunes. ¿Gracias a quién? Pues a la Fundación Iniciador, Lucas Cervera, nuestro profesor de la EOI, que viene cada día a decirnos cómo se debe emprender de una forma sensata, atrevida, pero bueno, con los pies en la tierra. Muy bien, de momento vengo cada semana, no cada día, pero bueno. Eso he dicho. Estos afterworks cada día me están sentando. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Hasta el lunes que viene. Lucas, mucha suerte, Juan Luis. Muchísimas gracias. Hasta luego.